Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación. Estamos súper felices y es que cómo no estarlo si su presencia está con nosotros. Esta ha sido una semana maravillosa, ha sido una semana espectacular. Hemos podido estar ahí a las 5 de la mañana en ese tiempo de intercesión. También tuvimos el Zoom de hombres y bueno, estamos listos para recibir esta 32ª enseñanza que Dios nos permite para poder compartir a través de las redes y obviamente bendecir los hogares, las familias. Ahí donde estás, con tus familiares, con tus amigos o tú solo, concéntrate, prepárate para que estos próximos minutos sean increíbles, de gran bendición. El vino se pone mejor, alabado sea Dios, qué grande es el Señor. Dios va a bendecir tu vida de una manera súper especial. Y para esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, delante de quien ponemos nuestra mente, nuestro corazón y toda la disposición de nuestra vida espiritual, alma y cuerpo para recibir su palabra. No vamos a distraernos, no vamos a hacer nada diferente que estar atentos a la voz de Dios, porque sé que la necesitamos como nunca. Entonces, yo quiero que ahí donde estás, por favor, abre tu Biblia, ábrela, ya sea física o electrónicamente. Abre tu Biblia para que compruebes que lo que estamos enseñando aquí tiene ese fundamento bíblico. Está ahí escrito en la palabra de Dios. Y vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17 en adelante. Estaremos leyendo hasta el versículo 25. Entonces, Romanos capítulo 4, versículo 17. Y dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alabado sea Dios. Qué tremenda palabra la que nos está dando este día nuestro Dios, a través del apóstol San Pablo, aquí en esta carta a los romanos, en el capítulo 4, verso 17, nos está recordando cómo fue que sucedió el milagro en la vida de Abraham. Cómo fue que este hombre logró heredar semejante promesa que cubriría generaciones tras generaciones a través de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente la coloca como ejemplo para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos inspiremos, para que nosotros en nuestro tiempo logremos entender que también hay algo maravilloso que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Hay promesas que Dios quiere cumplir a través de nuestras vidas. Hay bendiciones que quieren alcanzarnos, que quieren seguirnos, y no solo a nosotros, sino a nuestra descendencia. Pero es importante entender cómo fue que lo logró, cómo fue que lo alcanzó. Y la Biblia nos dice que fue a través de la fe. Nos dice que fue a través de la fe
de la fe en una promesa que Dios le dio allá en Génesis capítulo 12, versículo 2, cuando Dios le prometió que iba a hacer de él una nación grande, que lo iba a bendecir, que iba a engrandecer su nombre, que iba a ser de bendición, que iba a bendecir a los que lo bendijeran e iba a maldecir a los que lo maldijeran, y que a través de él, en Cristo Jesús, serían benditas las familias de la tierra. Y cuando Dios le prometió esto a Abraham, él era un hombre de 75 años de edad. Era un hombre que ni siquiera había podido tener un hijo porque la matriz de su esposa, Sara, era estéril. O sea, no podía engendrar, no podía fructificar, no podía quedar embarazada. Entonces, era increíble. Y este hombre era un hombre que no era una persona pues que viniera de un gran linaje, sino era un hombre al cual Dios decidió escoger de allá de Ur de los Caldeos, un hombre pagano, un hombre idólatra, un hombre que tenía algunas posesiones, por supuesto, algunas riquezas materiales, pero estaba destinado a pasar por la historia dejando simplemente una cantidad de riquezas y de dinero, pero no dejar un legado como tal, no marcar la historia realmente como tal. Pero ¿saben algo? Dios fijó los ojos en él. Y Dios le habló a su corazón y le dio la oportunidad de hacer historia, le dio la oportunidad de dejar un legado, le dio la oportunidad de convertirse en un referente de generación tras generación. Y miren ustedes hasta dónde llegó su alcance, porque hoy, 4000 años por lo menos después, estamos nosotros aprendiendo de él y seguiremos aprendiendo de esa fe tan maravillosa. Ahora, es increíble, porque ese hombre pudo tener su hijo, y no solamente uno, tuvo varios, pero hablemos del hijo de la promesa que se llamó Isaac. Hablemos de ese hijo que lo tuvo precisamente con su esposa. O sea que su esposa pudo quedar embarazada, pudo dar a luz, pudo concebir. Sucedió un milagro increíble porque la esterilidad dejó de ser el problema en su vientre. Y saben ustedes, tuvieron ese hijo a la edad de 100 años. Por lo menos Abraham tenía 100 años. Ya estaba muy anciano. Pero es increíble cómo este hombre, cómo esta pareja se atrevió a creerle a Dios. Se atrevió a confiarle a Dios. Y saben ustedes, porque esto fue mucho más allá. Porque no solamente nació Isaac, no solamente vieron el milagro en su vejez más avanzada, sino que a través de ese hijo vinieron otros que fueron sus nietos, y precisamente nació el pueblo de Israel. Nacieron las 12 tribus de Israel y se multiplicaron tanto que se convirtieron como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar. Y ahora nosotros los que hemos creído en Jesucristo, nosotros los que hemos creído en la fe del Hijo de Dios, venimos a ser parte de esa misma generación por la fe. Venimos a ser parte de esa multiplicación, de ese crecimiento, de esa expansión de lo que fue la promesa que Dios le hizo un día a esta pareja, a este hombre en especial. ¡Qué cosa tan impresionante! ¡Qué alegría tan grande! ¡Qué forma en la que este hombre le creyó a Dios! ¡Qué forma en la que este hombre logró vencer todos los obstáculos habidos y por haber! Y pudo realmente ver, pudo realmente experimentar la gloria de Dios en su vida. Pero hay algo tremendo, porque ¿cuál es el título de esta enseñanza? Es esperanza contra esperanza. Así es, ese es el título, esperanza versus esperanza. Y por eso es que en el versículo 18 dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, o sea, padre de naciones. Logró el milagro, logró la promesa, logró la bendición que Dios tenía para él.
¿Y qué significa esperanza contra esperanza? Porque esto parece una contradicción. ¿Cómo puede la esperanza luchar contra la esperanza? ¿Cuántas esperanzas hay entonces? Y ahí es donde Dios habló a mi corazón fuertemente. Ahí es donde logré entender algo tan hermoso y tan poderoso que sé que si tú lo logras entender y logramos poner en práctica los consejos que Dios va a darnos a través de esta palabra, sucederá igual con nosotros. Se cumplirán las promesas que Dios tiene para nosotros. Será realidad el propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Lograremos trascender y no solamente vivir por vivir, sino realmente hacer una historia, dejar un legado y aún ser recordados por generaciones como personas que por supuesto no fueron perfectas, como personas que por supuesto no fueron escogidas por venir de grandes linajes terrenales, sino al contrario, por personas que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus errores y a pesar de todos los contra que podían haber en nuestras vidas, le creímos al Padre, le creímos al Creador del cielo y de la tierra, le creímos al dueño del universo, le creímos al dueño del oro y de la plata, le creímos al que tiene la última palabra, le creímos al que está por encima de todas las circunstancias de esta vida. Y eso es lo que va a marcar nuestras generaciones. Eso es lo que nos va a sacar adelante de una manera maravillosa. Creyó en esperanza contra esperanza. Y fue eso lo que lo llevó a ver al invisible, dice. Se sostuvo como viendo al invisible. Se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios. No se debilitó al ver su cuerpo, que ya estaba muy viejo, y al ver aún la esterilidad de su esposa, a pesar también de la vejez. Sino que se convenció de que poderoso era Dios para cumplir lo que le había prometido. ¡Qué tremendo es eso! Esperanza contra esperanza. Parece que fuera una batalla, parece que fuera una lucha, parece que fuera una guerra, y por supuesto que lo es. Porque no es lo mismo la primera esperanza de la que habla aquí que la segunda esperanza de la que habla también en el versículo 18. O sea que él luchó en esperanza contra esperanza. Dos esperanzas luchando, batallando, y una de ellas fue la que le dio la victoria, una de ellas fue la que lo sacó a flote, una de ellas fue la que lo llevó a ver la gloria de Dios, pero la otra era la que lo quería tener sometido, la otra era la que lo quería derrotar, la otra era la que lo quería limitar, la otra era la que lo quería prácticamente eliminar. Pero este hombre logró entender de esas dos esperanzas cuál era la más importante, sobre cuál debía estar realmente su fe, sobre cuál iba a depositar realmente su confianza y por la cual él iba a dar hasta su último aliento para ver la gloria de Dios. Y es lo mismo que tiene que pasar con cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes? La primera esperanza es la esperanza que viene del griego, y la segunda esperanza es la esperanza que viene precisamente del hebreo. O sea, podríamos decir de otra forma, la primera esperanza es terrenal, la segunda esperanza es celestial, es divina. Y la primera esperanza, ¿cómo la podemos traducir nosotros? La podemos traducir como la confianza en aquellas cosas que humanamente esperamos. La confianza en aquellas situaciones en las que humanamente esperamos. Son las cosas en las que nosotros, en nuestras fuerzas y de acuerdo a la lógica, a la razón, esperamos que ocurran, que estén a nuestro favor. Y por eso es tan importante no poner nuestra fe en esa esperanza, no poner nuestra confianza en esa esperanza que es del griego, no poner nuestra esperanza o nuestra confianza en esa esperanza que es terrenal. ¿Por qué? Porque esa esperanza solo nos da alegría, solo nos da cierta paz
solo nos da cierta seguridad si las cosas funcionan, si las cosas se dan en el tiempo en que nosotros consideramos que se deben dar y si las cosas pasan como nosotros quisiéramos que pasaran. Es increíble. Y esto es lo que frustra a la mayoría de las personas. Esto es lo que nos cansa psicológica y mentalmente. Esto es lo que nos agota emocionalmente. Esto es lo que nos debilita espiritualmente. Cuando ponemos nuestra fe en la esperanza de este mundo, cuando ponemos nuestra fe en la esperanza que nos dan las circunstancias, en la esperanza que nos da la OMS frente a esta pandemia, en la esperanza que nos dan los gobiernos frente a esta situación complicada, difícil, a razón de toda esta situación difícil de salud pública y también de crisis económica y de orden social. Es lo que sucede cuando ponemos nuestra fe en las cosas que humanamente podríamos nosotros tal vez hacer o alguien podría hacer por nosotros. Pero con razón el Señor Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. O sea, el mundo da una esperanza. Las circunstancias tratan de darnos una esperanza, pero es terrenal, es limitada. Y quiero que escuchen esto con mucha atención. La mayoría de las cosas que nosotros esperamos en nuestras fuerzas, la mayoría de las cosas que nosotros quisiéramos que sucedieran en nuestras fuerzas, no suceden como nosotros quisiéramos que sucedieran. No suceden en el tiempo que nosotros consideraríamos que debieran suceder. No suceden en el momento cuando realmente, entre comillas, nosotros consideramos que realmente más las necesitamos. Y por eso viene la frustración. Por eso crece la incredulidad. Por eso es más grande la duda y el temor en nuestras vidas. Porque esa esperanza del griego, que es terrenal, no es otra cosa que el miedo al futuro. No es otra cosa que la frustración frente a los acontecimientos futuros por hechos que están sucediendo ahora en el presente. Y escuchen esto que es tremendo: por fracasos del pasado. O sea, es increíble cuán poca esperanza tienen la mayoría de las personas que tratan de salir adelante en sus fuerzas, que tratan de poner su confianza en alguna riqueza, que tratan de poner su confianza en algún trabajo, que tratan de poner su confianza en alguna empresa, que tratan de poner su confianza en algún político, que tratan de poner su confianza en algún gobierno, que tratan de poner su confianza en algún familiar, que tratan de poner su confianza en alguna circunstancia de esta vida. Y cuando las cosas no salen como esperamos, cuando las cosas no suceden cuando esperamos, cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que nuestra razón nos daría la comprensión para entenderlas, ahí es donde entramos en crisis, ahí es donde entramos en ansiedad, ahí es donde entramos en esa angustia, ahí es donde entramos en esas depresiones, ahí es donde entramos a sufrir un colapso psicológico, psíquico, mental, y se cansan nuestras fuerzas, nos enfermamos con facilidad, no conciliamos el sueño, no vemos realmente como una expectativa cuando nos levantamos, se nos hace más largo y agotador el día, se nos hace menos productiva las fuerzas que empeñemos en hacer algo, y al contrario es el temor el que nos está diciendo: va a empeorar las cosas, van a desmejorar las cosas, prepárate porque algo peor viene, prepárate porque algo más difícil viene, prepárate porque vas a perderlo absolutamente todo, prepárate porque vas a quedarte sin nada, prepárate porque esto es apenas el comienzo de cosas realmente difíciles y complicadas que tal vez no vas a poder soportar. Y es ese temor, esa esperanza terrenal, es ese temor, esa esperanza del griego, es ese temor, es esa incertidumbre. Y por eso la Biblia dice que Abraham luchó en esperanza contra esperanza. Luchó en esperanza contra esperanza. Porque por un lado su mente le decía: no puedes tener un hijo.
no con tu esposa, porque ella es estéril y aparte tú ya eres un anciano, ya estás muy avanzado de edad, no puedes aguantar, no puedes soportar, no puede funcionar tu cuerpo de la manera que debiera funcionar. No va a salir nada si lo intentas. Vas a morir en cualquier momento. ¿Cómo vas a ser padre de naciones si ya vas a cumplir 100 años y no tienes ni siquiera un hijo? ¿Cómo vas a ser padre de muchedumbre de personas si ni siquiera tienes a quien dejarle la herencia? No tienes ese hijo de la promesa supuestamente que Dios te había dado. No tienes ese nacimiento de la promesa que supuestamente Dios te había dicho. ¡Qué cosa tan tremenda! Él había tenido un hijo con la sierva de su esposa Agar y lo llamó Ismael. Pero Dios le dijo, no es a través de él, no es a través del hijo de la esclava, aunque yo lo voy a bendecir a él y él será una nación muy poderosa. Pero yo te voy a dar a ti un hijo a través de tu esposa, a través del vientre de tu esposa, que será tu hijo el heredero, será el Isaac de la promesa. Y Abraham luchó con esa esperanza del griego terrenal, luchó con esa esperanza que tal vez a los 75 años, aunque ya estaba avanzado, consideraba que había la posibilidad de poder tener descendencia, pero a los 100 años, y aún ver la esterilidad de su esposa, y aún ver la vejez de su esposa, era increíble esto. Al ver su debilidad, al verse ya casi muerto, su mente le decía, ya no hay nada que hacer, ya se pasó el tiempo, ya se agotaron las oportunidades, ya se agotaron todas las posibilidades. Renuncia a ese sueño, renuncia a esa promesa, renuncia a eso que algún día Dios te dijo y que tal vez se arrepintió, que tal vez no se va a cumplir contigo, que tal vez no lo vas a ver hecho realidad. Mira las circunstancias, mírate tu cuerpo, mira el cuerpo de tu esposa, mira la edad de tu esposa, mírate tú mismo. Nada ha pasado, nada va a pasar, nada va a suceder. Qué lucha tan impresionante la que tuvo que batallar este hombre. Pero él la luchó, esperanza contra esperanza. La esperanza terrenal le decía, nada que hacer, esto empeoró, esto desmejoró, esto va a ser cada día más difícil, esto se va a poner peor, no hay nada que puedas hacer, no hay nada que pueda suceder, esto no lo arregla ni la ciencia, esto no lo arregla ni el gobierno, esto no lo arregla absolutamente nadie, ni siquiera los pesos que tienes alcanzan para cambiar estas circunstancias. Qué difícil esa batalla para Abraham, pero ahí fue donde él luchó en esperanza contra esperanza. Y ¿saben algo? Ahí fue donde él echó mano de la otra esperanza, echó mano de la otra esperanza, la que viene no del griego terrenal, sino que viene del hebreo celestial, del hebreo divino, del hebreo de los cielos. Alabado sea Jesucristo. Esa esperanza que realmente da Jesucristo, esa esperanza que da el Padre Celestial, esa esperanza que da el Espíritu Santo, y que nos dice que sin importar que esa esperanza terrenal nos quiera tratar de dominar a través del temor, a través de la frustración, a través del miedo, a través del cansancio, a través de las circunstancias, de las adversidades, de las necesidades, de los contra. Cuando Dios promete algo, cuando Dios decide hacer algo, cuando Dios ha dicho que va a hacer algo, entonces Él es el que tiene la última palabra. Él es el dueño del poder, Él es el dueño de la autoridad. Y escúchame con atención, cuando la primera esperanza se pierde, entonces la segunda esperanza entra en acción, porque no dependemos de este mundo, no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de la gente, no dependemos de los gobiernos, no dependemos de ninguna adversidad, no dependemos absolutamente
absolutamente de ninguna crisis, no dependemos de ninguna pandemia. Si Dios ha dicho que te va a prosperar, si Dios ha dicho que te va a levantar, si Dios ha dicho que te va a multiplicar, si Dios ha dicho que te va a respaldar, si Dios ha dicho que va a bendecir tu vida, entonces es su esperanza en la que tú debes colocar tu fe, es su esperanza en la que tú debes poner tu confianza, es en esa esperanza a través de la palabra que Dios ha desatado sobre tu vida que tú debes esforzarte para no desfallecer, que tú debes fortalecerte para no desmayar, que tú debes perseverar para no retroceder, y ahí sucederá el milagro. Alabado sea Dios. Dios es bueno, Dios es grande. Hubo una guerra de esperanza contra esperanza. Echa mano a la esperanza celestial, echa mano a la esperanza de la profecía, echa mano a la esperanza del Espíritu, echa mano a la palabra, a la promesa que Dios tiene para ti. ¡Qué tremendo es esto! Es esa esperanza la que nos va a sostener. Fue por esa esperanza que Abraham vio la gloria de Dios. Ya no permitamos que la esperanza terrenal nos controle. Ya no pongamos más nuestra confianza en la esperanza terrenal, que hoy es y mañana ya no es. Que hoy nos promete una cosa y mañana ya no quiere cumplirla. Que hoy nos muestra un cuadro y mañana nos muestra algo totalmente diferente. Pon la esperanza, pon la confianza en la esperanza de lo que Dios dice, de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios promete, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Pon tu confianza en esa esperanza, y sin importar que haya pandemia, sin importar que haya crisis económica, sin importar que haya desorden social, corrupción en el gobierno, sin importar que aparentemente el mundo se fuera a acabar en cualquier momento, Dios cumplirá su propósito contigo. Dios cumplirá sus promesas contigo. Dios te bendecirá, serás de bendición. Dios hará que se ha respaldado el llamado que tienes para tu vida. Tú serás una persona con la bendición y la protección de Dios. Habrá gente que te bendecirá, y sin importar cuántos te maldigan por envidia, Dios se encargará de ellos, y a través de tu vida se cumplirá la palabra que en Cristo Jesús muchas familias serán bendecidas por medio de la fe. Es hora de echar mano a la esperanza divina. Es hora de echar mano a la esperanza que viene del cielo. Es hora de creerle a Dios con todo nuestro corazón. Saben, como nunca antes estamos viendo la gloria de Dios. Yo como pastor puedo decirles que en medio de esta situación tan difícil que nadie de nosotros esperó, que nadie de nosotros se hubiera llegado a imaginar, estamos viendo la iglesia crecer. Estamos viendo la iglesia prosperar. Estamos viendo la iglesia ser respaldada de una manera increíble. Es cuando más gente nueva está llegando. Es cuando más se están llenando las reuniones. Es cuando estamos logrando y alcanzando una excelencia que ni siquiera habíamos logrado antes de esta pandemia. La gente está llegando 15, 20 minutos antes a orar a la iglesia. La gente está disfrutando el tiempo de la alabanza y la adoración como nunca antes. La gente está viniendo con una expectativa de oír la palabra de Dios, y cada día más gente se añade, más gente quiere. Es increíble, a través de las redes y a través de la parte presencial. ¿Qué nos hubiéramos imaginado nosotros de que esta iglesia iba a pasar de cientos a miles en medio de una pandemia? Cuando la pandemia trató de decirnos, hasta aquí llegaron, hasta aquí lo que Dios tenía para ustedes. Cierren templos, se acabó todo. Olvídense del crecimiento, olvídense la bendición, olvídense de soñar con esto, con aquello, con lo otro. Pero ahí es donde la esperanza divina, donde la esperanza de Dios, donde la esperanza de Jesucristo, donde la esperanza del Espíritu Santo, donde la promesa de la palabra nos ha sostenido, y hemos echado mano de esa esperanza. Hemos rechazado la otra esperanza. Hemos levantado una voz de protesta contra esa esperanza terrenal, y le estamos recordando al diablo, le estamos recordando a los demonios, le estamos recordando al infierno, y le estamos recordando a todas las lógicas y las razones de este mundo. Le estamos recordando a todas las circunstancias de este mundo que nuestras vidas le pertenecen a aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y que por el Espíritu Santo nosotros heredaremos cada una de las promesas que Dios ha desatado sobre nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras generaciones, para la obra y el llamado que Dios tenga para nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra vida laboral, profesional, en todo
todo lo que tiene que ver con nuestra vida, Dios cumplirá su palabra y se llevará la gloria. Y escucha esto tan tremendo, prepárate, porque cuando tú creías que ya no había nada más por hacer, cuando tú estabas pensando que ya no había nada más por hacer, ahí va a nacer el hijo de la promesa, ahí vamos a dar a luz el milagro, ahí se va a producir el milagro. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Qué grande es Jesucristo. ¿Cómo voy a terminar este mensaje? ¿Cómo voy a terminar esta enseñanza tan increíble? ¿De qué manera? Escuchen con atención. En Marcos capítulo 5, versículo 35 y 36, nos habla la palabra de Dios de que un hombre que se llamaba Jairo, principal de una sinagoga, escuchen esto, vino y le rogó a Jesús que por favor sanara a su hija, que estaba muy enferma. Pero en el versículo 22, más atrás, cuando por primera vez le dijo: Señor, mi hija está muy delicada de salud, ven, tócala, ora por ella para que se sane. Y Jesús le dijo: listo, yo voy contigo. Pero luego se cruzó una mujer con flujo de sangre, y luego sucedieron otras cosas que de alguna forma hicieron retardar al Señor. Y luego en el versículo 35 y 36 de ese capítulo 5, vinieron unas personas de la casa de Jairo. Vinieron unas personas muy cercanas a Jairo. Vinieron posiblemente unos familiares de Jairo, personas que lo amaban, que lo querían, que tenían un aprecio muy especial por él. Y le dijeron: Jairo, ya no molestes más al maestro, ya no es necesario, porque tu hija acaba de morir. Tu hija ha muerto. Así que ya no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer. Hasta ahí llegó la esperanza terrenal. Hasta ahí llegó la esperanza del griego terrenal. ¿Y saben ustedes qué cara puso Jairo? ¿Se imaginan ustedes la forma en la que Jairo recibió esta noticia? Pero dice la Biblia que Jesús se quedó mirándolo. Jesús escuchó el informe que le estaban dando. Y entonces Jesús rápidamente le dijo: Jairo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jairo, tu hija no está muerta, está dormida. Jairo, todavía hay algo por hacer. Jairo, no creas ese informe. Jairo, no creas esa última palabra que te quiere dar el mundo, las circunstancias. No pongas tu fe en esa esperanza terrenal. Yo sé que viniste a buscarme porque tu hija estaba agonizando. Y sé que mientras haya vida hay esperanza. Pero yo aún te quiero recordar algo, Jairo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso tu hija no está muerta, sino duerme. El Señor fue capaz de hablar el lenguaje de la fe. El Señor fue capaz de poner su fe en la esperanza que viene del cielo. Y saben ustedes, prohibió que cualquiera lo siguiera. Y se fue con Jairo y con 3 de sus discípulos, de los que más tenían fe en esos momentos. Y llegando a la casa, dijo: ya no lloren más, porque la niña no está muerta sino duerme. Y todos se comenzaron a burlar de él. Pero él, entrando al cuarto y allí a solas con la niña y con algunas personas que él mismo permitió que estuvieran allí, le dijo a la niña: a ti te digo, levántate. Oró por esa niña, le dio la palabra y la niña resucitó. La niña resucitó y volvió a la vida. La que estaba muerta recobró la vida. Reciban esto de parte de Dios para sus vidas. Tal vez hay voces que te han venido a decir: ya no hay nada más que hacer. Tal vez hay familiares que aún te dicen: ya no sueñes con esto. Tal vez hay amigos que te dicen: ya no luches más por esto. Tal vez el mismo diablo te dice: ya desiste de esto. Tal vez tu propia fuerza, tu propia carne te dice: ya no vale la pena seguir adelante. Mira, estaba agonizando, pero ahora ya ha muerto. Y yo te digo algo: aún hay esperanza para los muertos, aún hay esperanza para la muerte, y se llama la resurrección, y se llama la vida, y se llama Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando vemos las cosas perdidas, no lo están del todo. Si Él está con nosotros, si Él nos ha dado una promesa, si Él quiere cumplir un propósito con nuestras vidas,
Él tiene la última palabra. Alabado sea el Señor Jesucristo. No fue lo que quiso hacer esta pandemia cuando cerraron los templos, tratar de acabar con la iglesia, tratar de desanimar a las personas, tratar de opacar a los siervos de Dios. Pero ¿saben algo? Sé que como nunca se están levantando hombres y mujeres a creerle a la esperanza de Dios, a creerle a la esperanza del Espíritu Santo, a creerle a la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, a creerle a la esperanza de la palabra de Dios. Y es por eso que en medio de la crisis y en medio de la adversidad y en medio de la misma enfermedad y en medio de la misma muerte y en medio de los mismos contagios y en medio de la misma crisis mundial y en medio de la misma incertidumbre, como nunca antes se está levantando un pueblo que cree en milagros, que cree en el poder del que levantó a Cristo de entre los muertos, que cree que el Espíritu Santo está con nosotros para obrar milagros y prodigios allá en el cielo y aquí en la tierra para la gloria de Jesús. Levántate en gran manera, no todo está perdido. Lucha en esperanza contra esperanza. Aprende a poner tu confianza en la palabra de Dios. Aprende a batallar en el mundo de la fe. Aprende a rechazar la incredulidad. Aprende a rechazar la duda. Aprende a rechazar el desánimo. Aprende a rechazar aquello que te quiere frustrar. Ya no permitas más los pensamientos frustrantes de un futuro que tú no sabes si llegará o no. Ya no sigas desgastándote pensando en el mañana. Hoy apodérate de lo más importante, de la oportunidad que tienes de creerle a Él, de descansar en Él, de sacar de tu vida todo peso y todo pecado que no te deja correr con libertad esta carrera maravillosa en donde Dios ya ha declarado la victoria de antemano y en donde Dios sacará lo mejor de ti y todas las cosas terminarán obrando para bien. Qué grande es el Señor, qué poderoso es Dios, qué increíble es el Señor. Viene resurrección, viene resurrección, viene resurrección. ¿Estás listo para creer en resurrección? ¿Estás preparado para creer en resurrección? Yo sí, yo sí, yo sí, porque muchas veces las cosas no seguirán agonizando, sino aparentemente morirán, pero será más grande el milagro, será más grande el poder, será más grande la gloria de Dios. Por eso Dios muchas veces no sana cuando se está agonizando, sino sana cuando aparentemente se ha muerto. ¿Saben qué significa esto? Que la mayor gloria se la lleva Él, que es tiempo de ver milagros extremos, es tiempo de ver la gloria de Dios verdaderamente en nuestras vidas. Cuando te han dicho no puedes, cuando te han dicho no eres capaz, cuando te han dicho ya no sigas adelante, cuando te han dicho no vas a poder pagar, cuando te han dicho esto es imposible, cuando te han dicho otros han fracasado, tú vas a fracasar igual, cuando te han dicho tú no lo vas a lograr, ahí Dios lo va a lograr a través de ti. Dios te va a sacar adelante, Dios va a hacer una diferencia muy grande, Dios te va a honrar. Y si tu fe estaba puesta en la esperanza verdadera, entonces esa fe te justificará y heredarás la bendición, heredarás la promesa, pasarás al otro lado. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia dice en Isaías capítulo 51, mirad a Abraham, que cuando no era más que una sola persona, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Aprendan, crean, porque yo soy el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Yo soy el Dios todopoderoso y no hay nada imposible para mí. Y por eso la Biblia en Efesios nos enseña claramente, ahí en el capítulo 1, que es necesario que nosotros entendamos a cuál esperanza hemos sido llamados. Ya no podemos seguir dejándonos llevar por esa esperanza del griego terrenal. Ya no podemos seguir confiando en las cosas que humanamente se podrían dar. Ya no podemos seguir confiando en lo que es lógico, en lo que es la razón. Ya no podemos seguir confiando en lo que son las circunstancias. Es hora de tomar decisiones por la fe. Es hora de consagrarnos por la fe. Es hora de seguir a Cristo por la fe. Es hora de servirle por la fe. Es hora de adorarlo por la fe. Es hora de fortalecernos por la fe, pero en la esperanza que viene del cielo, en la esperanza que está arraigada a la palabra de Dios. Si Dios te ha dicho algo a ti, Él lo cumplirá. Dios me ha dicho muchas cosas a mí. Dios le ha hablado muchas cosas a este ministerio y a esta iglesia. Y cuántas veces no hemos visto cómo las adversidades, cómo el enemigo y cómo tantas cosas quieren tratar de destruir, de opacar, de detener, de acabar. Pero ¿saben algo? Ahí es donde hemos visto los milagros, ahí es donde hemos visto la gloria, y al contrario, hemos salido más fortalecidos y hemos
logrado avanzar como lo estamos haciendo ahora y entendemos definitivamente que todas las cosas para los que amamos a Dios terminan obrando para bien. Es hora de que retome los sueños que Dios te ha dado. Es hora de que te levantes, soñador, soñadora, profeta. Es hora que te levantes, pastor. Es hora de que te levantes, empresario. Es hora de que te levantes, mujer. Es hora de que te levantes, hombre. Es hora de que se levanten hijos. Es hora de que se levanten líderes, servidores. Es hora de que nos levantemos como hijos de Dios y como pueblo de Dios, herederos de la promesa, herederos de la bendición. En Cristo Jesús tú tienes las promesas de Abraham. En Cristo Jesús son para ti. Tienes que aprender a perseverar. Tienes que aprender a fortalecerte. Tienes que aprender a ver al invisible. Miren esto tan increíble. Cuando mi fe está puesta en la esperanza de Dios, en la esperanza que da su palabra, entonces el Dios que es invisible se vuelve visible. ¿Y para quién es invisible? Para los que no tienen esa fe puesta en esa esperanza. Él es invisible para los que tienen la fe puesta en la esperanza terrenal, en la lógica de este mundo, pero se vuelve visible cuando nuestra fe se pone en la esperanza que viene de Él. Qué increíble que a través de la fe podemos ver a Dios, podemos sentir y experimentar la presencia y la gloria de Dios. Podemos entender que no estamos solos. Podemos entender que Dios no ha perdido su tiempo con nosotros. Podemos entender que cuando muchas veces en nuestra carne y a nuestros ojos ya el tiempo pasó, es el tiempo propicio para Él. Que cuando ya no hay nada que hacer es cuando más Él se quiere glorificar. Y que cuando realmente estamos muchas veces con cero de posibilidades es donde se dan los más grandes triunfos y las más grandes victorias. Lucha por los sueños que Dios te ha dado. Lucha por las promesas que Dios te ha hablado. Lucha por el propósito que Dios tiene para tu vida. Tú puedes hacer historia. Tú puedes dejar un legado. Tú puedes ser recordado por generaciones y generaciones, al igual que estamos recordando hoy a Abraham. Y con razón dice la palabra ahí en Romanos que ahora no solo a él la fe lo justificó, sino que a nosotros nos puede justificar también. Dios te ha dado un don de fe y me ha dado un don de fe para cumplir un propósito maravilloso. Y son cosas sobrenaturales en tu vida. No sigas pensando de acuerdo a este mundo. No sigas pensando de acuerdo a tus ahorros. No sigas pensando de acuerdo al sueldo que ganas. No sigas pensando de acuerdo a las posibilidades que las circunstancias te ofrecen. Sueña de acuerdo a las promesas. Sueña de acuerdo a la herencia, sueña de acuerdo a las riquezas, pero que vienen de Cristo Jesús, de acuerdo a la provisión abundante que viene de parte de Dios para tu vida. Qué grande, qué increíble es esto. Podemos vivir la vida llenos de frustración, podemos vivir la vida llenos de angustia, podemos vivir la vida de emociones, podemos vivir la vida confiando en cosas pasajeras y en cosas que no tienen fundamento. O podemos vivir la vida sólidos como una roca, firmes como una roca. Podemos vivir la vida con nuestra fe puesta en lo que nunca será quebrantado, en lo que nunca dejará de ser, en lo que nunca dejará de dar su cumplimiento, en lo que nunca te dejará avergonzado, porque nunca ha avergonzado a nadie, en las promesas de Dios. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso es lo que nos ha llevado a ver la gloria de Dios en medio de toda esta situación, de cómo Dios ha usado este ministerio en nuestras vidas para bendecir cientos, y escuchen esto, miles de familias con provisión a nivel económico, con electrodomésticos y aún, obviamente lo más importante, a nivel espiritual con la palabra de Dios. Y ¿saben algo? Fueron casi 6 meses sembrando como nunca en esta pandemia. Fueron casi 6 meses olvidándonos aún de nuestras necesidades por suplir las necesidades de otros, creyéndole a Dios y recibiendo provisión milagrosa de Dios. Y ¿saben qué? Llegó el tiempo de recoger, llegó el tiempo de recibir, y lo estamos viendo. Está llegando gente nueva como nunca. Estamos recibiendo apoyo de una manera maravillosa, y Dios está sosteniendo y va a seguir sosteniendo esta obra hasta cumplir lo que Él ha dicho de esta iglesia, que pasaría de ser cientos a miles, y que saldría para ser de bendición a naciones de la tierra, que de aquí se levantarían hombres, mujeres, niños, jóvenes, familias, adoradores, profetas,
hombres y mujeres siervos de Dios llenos del Espíritu Santo para expandir su palabra, para expandir su presencia. ¡Qué grande es el Señor! Ahí donde está, yo te invito a que cierres tus ojos y que digas conmigo: Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza tan maravillosa. Hoy me queda claro lo que es luchar en esperanza contra esperanza. Hoy reconozco, Señor, ahora entiendo por qué el desánimo me ha ganado. Ahora entiendo por qué el temor me ha ganado. Ahora entiendo por qué la frustración se ha apoderado de mí. Ahora entiendo por qué me he cansado tan rápido. Ahora entiendo por qué me he enfermado con facilidad. Ahora entiendo por qué he tirado la toalla, Señor amado. Ahora entiendo por qué no he perseverado, por qué no he avanzado. Ahora entiendo por qué he decidido incluso dar pasos hacia atrás. Ahora entiendo, Señor, que mi fe no estaba puesta en la esperanza que viene de ti, sino en la esperanza que da este mundo y mis fuerzas, en la esperanza que da la razón y la lógica de este mundo, en la esperanza que dan las noticias o que dan las organizaciones encargadas aparentemente de dar soluciones a los problemas que vienen a este mundo. Pero hoy, Señor, también te pido perdón si he preferido creerle al enemigo cuando me he venido a hablar a través de terceras personas, diciéndome que ya no vale la pena, que no se va a hacer realidad, que es muy difícil. Perdóname, Señor, si le he creído a las circunstancias, si me he fijado demasiado en las circunstancias de esta vida, si he mirado demasiado la lógica de este mundo, Señor, y he terminado dudando de ti. Pero hoy pongo mi fe en la esperanza celestial, en la esperanza hebrea, en la esperanza judía, en la esperanza tuya, Padre, en la esperanza de Jesucristo, en la esperanza del Espíritu Santo, en la esperanza de la palabra, en la esperanza de la promesa de que por tu llaga yo he sido sanado, he sido curado de todas mis enfermedades, de que hay prosperidad aún en una tierra de escasez, aún en los desiertos. Tú harás fluir aguas, ríos, y harás que vuelva a darse la mejor cosecha. En tu palabra, Señor, que me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mayor es el que está en mí que el que está contra mí, que más son los que están a favor que los que están en contra. Oh Dios de los cielos, en tu palabra que me declara más que vencedor, en tu palabra que me declara que aun siendo débil yo diga fuerte soy, en tu palabra, Señor amado, que me lleva a confesar de antemano que todo obrará para bien, que ciertamente comeré el bien y la misericordia tuya todos los días de mi vida, y aun delante de mis adversarios una mesa pondrás y me darás un banquete con honra especial. Oh Señor, yo te doy gracias, Señor amado, porque mi vida no depende del diablo, mi vida no depende del infierno, mi vida no depende del gobierno, mi vida no depende de ningún ser humano, mi vida no depende ni siquiera de mis propias fuerzas, mucho menos de las circunstancias de esta vida. Mi vida depende de tus promesas, mi vida depende de tu palabra, mi vida depende de ti, Señor. Y tú me has dicho una y otra vez que no tema ni desmaye, porque tú estás conmigo y tú estarás conmigo, y que aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú me haces vivir confiado. Gracias, Señor, porque yo y mi casa te serviremos, y yo y mi casa comeremos del fruto abundante de la tierra bendecida por ti, Señor amado. Gracias, Señor, porque yo y mis generaciones nos levantaremos para servirte, para hacer historia y para dejar un legado, y para ser padres, madres de multitudes, Señor, de bendiciones y de personas a las cuales tú bendecirás a través de nuestra fe. Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo nos atrevemos como nunca a creer que poderoso eres tú para cumplir lo que nos has prometido. Hoy, por la fe, Señor amado, renunciamos a toda venda, a toda ceguera espiritual, y colocamos nuestros ojos en ti, Señor amado. Y hoy y a partir de hoy, Señor, nos fortalecemos en la fe, dándote gloria y dándote gracias, porque todo terminará obrando de acuerdo a tu perfección, terminará obrando a favor, terminará obrando para bien a favor de nuestras vidas. Y en este tiempo, Señor, confesamos y creemos, Señor, que hay salud para tus hijos, que hay prosperidad para tu pueblo, que hay protección para tus hijos, que hay, Señor, dirección, nuevas fuerzas para cada uno de los que confiamos y te buscamos de todo corazón. Gracias, Señor.
Gracias porque de esta saldremos y nos sacarás en victoria, Señor. Y cuando vengan otras situaciones, ya no será tan difícil, Señor, creer, ya no será tan difícil confiar, ya no será tan difícil entender cuál es la forma correcta de ganar nuestras batallas. Como nunca antes nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu presencia, nos aferramos a tu espíritu, nos aferramos, Señor, a tu corazón, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí tú, si viste por primera vez esta enseñanza, cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Te pido que perdones mi pecado primeramente, porque reconozco que he pecado, que he hecho lo malo. Pero también te pido, Señor, que a partir de ahora me ayudes a ya no seguir confiando en las cosas de este mundo, a ya no poner mi confianza en mis propias fuerzas, a ya no poner mi confianza en las cosas que son vanas y pasajeras, en las cosas que definitivamente hoy son y mañana ya no son, sino al contrario, hoy decido, al igual que Abraham, poner mi fe en tu promesa, poner mi fe en tu palabra. Hoy te recibo, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, nunca lo borres de allí. Y Señor, sin importar los años que me des, la vida que tengas conmigo, cumple tu propósito. Llévame a entender esa esperanza a la cual me has llamado, la herencia de gloria y de riqueza que tengo a través de tu herencia en Cristo Jesús. Y con la ayuda, Espíritu Santo, con tu ayuda, quiero conocer más a Jesús, quiero conocer el corazón del Padre y quiero ser una persona que realmente haga historia y deje un legado. Te entrego mis imperfecciones, te entrego mis debilidades, te entrego mis fracasos. Restaura mi corazón y hoy abro mi mente y mi corazón a una nueva vida, a no estar más sometido al miedo, a la frustración, a la angustia, a la depresión, a ya no estar más sometido a la incredulidad y a la duda, a ya no estar más sometido a las circunstancias de esta vida, a las emociones, sino a vivir por fe y no por vista, y a creerte a ti por encima de todas las cosas. Todo lo que tú tengas para mí y todo lo que realmente dignifique mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido pueblo de Dios, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Esperanza contra esperanza. Es hora de dar la verdadera batalla y es hora de que realmente establezcamos nuestra fe en la esperanza verdadera. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y lo que Él dijo con su boca lo cumplirá con su mano. ¿Estás listo para creerle? ¿Estás listo para luchar y para pelear lo que te pertenece? Yo estoy listo y definitivamente veremos la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.